Buenos días, vamos con la clase 3 de la competencia 3 y vamos a continuar estudiando a las moléculas que se unen al antígeno en la inmunidad adaptativa. En la clase pasada eh, vimos que el sistema inmunitario adaptativo utiliza tres tipos de moléculas diferentes para poder unirse a los antígenos. Estos tres tipos de moléculas son los anticuerpos, tanto los anticuerpos solubles como los anticuerpos que se encuentran unidos a la superficie de los linfocitos B y que funcionan como receptores que reconocen antígeno, el TCR y las moléculas del MHC. Las moléculas del MHC son glicoproteínas que unen péptidos, es decir, unen fragmentos de proteínas y los unen para presentarlos al TCR de los linfocitos T. Ustedes ya saben que el TCR es una molécula que se encuentra sobre la superficie de los linfocitos T y que es la encargada de llevar a cabo el reconocimiento de los antígenos. La única forma que tiene un linfocito T y el TCR para reconocer antígeno es precisamente reconocer a esos péptidos que se encuentran unidos a las moléculas del MHC, mientras que los anticuerpos solubles o unidos a la superficie del linfocito B son capaces de reconocer antígenos en su forma nativa o intacta, es decir, tal cual existen en la naturaleza. Los anticuerpos son capaces de reconocer epítopes de estos antígenos nativos en su forma tridimensional o en su forma lineal. Los TCRs y las moléculas del MHC solamente pueden reconocer determinantes lineales. El TCR, en realidad, cuando hace contacto con el péptido que le está siendo presentado por la molécula del MHC, solamente va a reconocer de ese péptido 2 o 3 residuos de aminoácidos. No va a reconocer a todos los aminoácidos que forman a ese péptido. Insisto, son solamente 2 o a lo mucho 3 aminoácidos los que van a hacer contacto o que van a hacer interacción con el TCR. Ahora bien, en la molécula del MHC, que es la que une a ese péptido antigénico, ese péptido puede tener una longitud que va desde 7 hasta más de 20 aminoácidos aproximadamente. De todos esos aminoácidos, solamente algunos, 2 o 4, son los que van a hacer contacto directo con la molécula del MHC, es decir, solamente 2 a 4 residuos de aminoácidos son los que se van a utilizar para que el péptido se ancle a la molécula del MHC. En las tres moléculas, es decir, en los anticuerpos, el TCR y las moléculas del MHC, la fuerza de unión o la afinidad es muy alta. Esto puede constatarse al observar las constantes de disociación. Entre menor sean las constantes de disociación, mayor va a ser la fuerza de unión que existe entre las moléculas involucradas en esa unión. Ya vimos en la clase pasada anticuerpos a profundidad, vimos algunas características del TCR. En esta clase toca ver con mayor profundidad a las moléculas del MHC y vamos a iniciar con la definición. Ya les dije que la naturaleza química de estas moléculas es glicoproteica, son proteínas que tienen carbohidratos. La función de estas moléculas es unir y presentar péptidos al TCR de los linfocitos T. Estas moléculas son moléculas transmembranales. Eso significa que se encuentran unidas a la superficie de prácticamente todas las células de nuestro organismo. A estas células que muestran péptidos antigénicos unidos a la molécula del MHC sobre su superficie se les conoce como células presentadoras de antígeno. Lo primero que una célula presentadora de antígeno debe de hacer es introducir al antígeno, y esto lo puede hacer mediante fagocitosis o endocitosis.
Una vez que el antígeno se encuentra en el interior de la célula presentadora, este debe de ser procesado o fragmentado. Y los fragmentos generados deben unirse a las moléculas del MHC en el interior de la célula presentadora. Una vez que tenemos al complejo MHC péptido antigénico, este dentro de una vesícula va a viajar a la superficie de la célula y esa vesícula se va a fusionar con la membrana celular y de esta manera la molécula del MHC con el péptido antigénico va a ser expresada en la superficie de la célula. Si en el interior de la célula la molécula del MHC no se une a un péptido, no será expresada en la superficie celular. Las moléculas del MHC pueden ser de dos tipos. Están las moléculas del MHC de clase 1, las cuales se expresan sobre la superficie de todas las células nucleadas de nuestro organismo, es decir, todas excepto los eritrocitos. Todas pueden presentar antígeno en el contexto de clase 1. El otro tipo de moléculas del MHC son las de clase 2. Las moléculas del MHC de clase 2 pueden expresarse sobre la superficie solamente de las células presentadoras de antígeno profesionales. Ejemplo de células presentadoras de antígeno profesionales son los linfocitos B, los macrófagos y las células dendríticas. Estos tres tipos celulares, aparte de tener clase 1 porque son células con núcleo, también expresan moléculas del MHC de clase 2. Lo que las define como células presentadoras de antígeno profesionales es precisamente el que puedan presentar antígeno en el contexto de las moléculas del MHC de clase 2. Nosotros ya sabemos que la función del TCR es reconocer péptidos antigénicos unidos a las moléculas del MHC. La molécula del MHC está en verde, el péptido antigénico que está siendo presentado es el que está en café y el TCR es el que está en color rojo. Ustedes pueden observar que solamente en este caso un residuo, que es el cuadrito que está aquí, un residuo de aminoácido de este péptido es el que está siendo reconocido por el TCR. Les dije que son 2, puede ser 1 o máximo 3 residuos de aminoácidos los que el TCR va a reconocer de manera directa. Aquí también pueden observar lo que les dije hace un momento, y eso es que solamente algunos residuos, algunos aminoácidos de ese péptido son los que se utilizan para que el péptido se ancle a estos pockets, a estos bolsillos de la molécula del MHC y pueda ser presentado. Lo importante en esta imagen es que ustedes se percaten de que el TCR no solamente está interaccionando o está reconociendo al péptido antigénico. Ustedes pueden observar que algunos residuos polimórficos o variables de las moléculas del MHC también están siendo reconocidas por el TCR. Es decir, el TCR lleva a cabo un co-reconocimiento o un reconocimiento doble. Reconoce algunos residuos del péptido antigénico, pero también reconoce a la molécula del MHC que está uniendo y presentando a ese péptido antigénico. Hace un reconocimiento doble o un co-reconocimiento. En esta imagen podemos observar al TCR, que está en azul, reconociendo a un péptido antigénico que en este caso se denomina X. El TCR es específico para el péptido X que está unido a una molécula del MHC que también está siendo reconocida por el TCR. Si el mismo antígeno X para el cual el TCR es específico
se presenta o se une en una molécula del MHC diferente, el reconocimiento no se va a llevar a cabo y el linfocito T no se va a activar. El reconocimiento por el TCR tampoco se llevará a cabo si la molécula del MHC es la adecuada, pero no así el péptido antigénico. Este TCR es específico para el péptido X y no para péptidos diferentes, como en este caso el péptido Y. Entonces, el reconocimiento, en este caso, no se lleva a cabo ni tampoco la activación de este linfocito T. A este hecho de que el TCR solamente sea capaz de reconocer una combinación de molécula del MHC, péptido antigénico, se le llama restricción por el MHC. Si el TCR reconociera al péptido antigénico solamente, pues cualquier molécula del MHC podría presentarlo, pero no es así. El reconocimiento del péptido antigénico por el TCR está restringido o limitado por la molécula del MHC que esté presentando a dicho péptido. Las moléculas del MHC fueron descubiertas en los años 40 por ser las moléculas responsables del rechazo de los trasplantes. La razón por la cual las moléculas del MHC estaban involucradas en el rechazo de los trasplantes era y es debido a que son polimórficas. Esto quiere decir que entre los miembros de una misma especie existen muchas moléculas del MHC que difieren en su secuencia de aminoácidos. Cabe resaltar que aunque tengan diferencias en las secuencias de aminoácidos, estas moléculas son funcional y estructuralmente idénticas. Pero al tener variaciones en su secuencia de aminoácidos, si la introduzco a un individuo, pues esa variación va a ser detectada por el sistema inmunológico y se va a generar una respuesta encaminada a eliminar lo que el sistema inmunológico está detectando como una amenaza, como algo extraño. Y pues eso finaliza o termina en un rechazo de ese órgano trasplantado. Evidentemente, en aquellos años ya se sabía que la función de esas moléculas no podía ser que fueran reconocidas como extrañas y que se generara una respuesta inmunológica que desencadenara en el rechazo del injerto trasplantado. ¿Por qué? Pues porque el trasplante no es algo que suceda de manera natural. Tuvieron que pasar 30 años, es decir, en la década de los 70, para que se demostrara que los fragmentos antigénicos que se presentan a los linfocitos T se encuentran unidos a unas moléculas glicoproteicas que en aquel momento se denominaron moléculas del MHC. MHC significa complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, estas moléculas estaban involucradas en la compatibilidad entre los tejidos. Los experimentos iniciales que se realizaron y que llegaron a descubrir la implicación de estas moléculas en el rechazo de trasplantes fueron realizados por George Snell. Snell recibió el premio Nobel por esas contribuciones en 1980 y los experimentos que realizó fueron trasplantes cutáneos realizados en modelos murinos. Él observó que cuando se realizaba un trasplante de piel entre dos ratones que eran genéticamente diferentes en un lapso de aproximadamente 7 días, esa piel terminaba por necrosarse y desprenderse, es decir, era rechazada. Cuando los ratones donadores y receptores eran genéticamente idénticos, esa reacción de rechazo no se presentaba. Los genes estaban involucrados en el rechazo a los trasplantes. El paso siguiente era encontrar cuáles eran esos genes y para eso se utilizaron ratones congénicos. Los ratones congénicos son ratones que son idénticos en todos sus genes excepto en un gen.
Entonces vamos a suponer que tenían ratones que eran congénicos o diferentes en el gen número 1. Realizaban el trasplante y observaban el resultado. Si se observaba que el injerto de piel no era rechazado, significaba que el gen 1 no estaba implicado o no tenía nada que ver en el rechazo de los trasplantes. Y así se fueron utilizando ratones congénicos en los diferentes genes, hasta que llegaron, vamos a suponer, al gen 500, es decir, estos animales eran congénicos o diferentes única y exclusivamente en el gen 500. Realizaron el trasplante y observaron el resultado. Y el resultado fue que había un rechazo. Eso significaba que el gen 500 era responsable de esa reacción de rechazo. Y no se quedaron ahí, siguieron. Y ahora tenían ratones congénicos en el gen 501 y se dieron cuenta que también se presentaba una reacción de rechazo. Entonces no era un solo gen el que estaba implicado o involucrado en el rechazo de los trasplantes, sino que era un conjunto de genes, y a ese conjunto de genes que codificaban para las moléculas del MHC pues se les llamó así, MHC. Específicamente al MHC murino o al MHC de los ratones se le denomina H2. La palabra MHC deriva del inglés Major Histocompatibility Complex, por lo que algunas veces se traduce como complejo mayor de histocompatibilidad. Esto es incorrecto. La traducción correcta es complejo principal de histocompatibilidad. MHC es un nombre genérico. Eso quiere decir que cada especie recibe un nombre particular. Por ejemplo, en el caso de los ratones, ya les dije que el MHC se denomina H2. En el caso, por ejemplo, de la rata, el MHC se denomina RAT1. En el caso de los bovinos se denomina bola, que significa antígeno leucocitario bovino. Y en el caso de los humanos, al MHC se le denomina HLA, que significa antígeno leucocitario humano. Y ya vimos que hay dos tipos de MHC o HLA, el 1 y el 2. Los genes que codifican para las moléculas del MHC humano o HLA se localizan en el brazo corto del cromosoma número 6. Estos genes tienen tres características muy importantes que los distinguen de otros genes. Número 1, son altamente polimórficos. De hecho, estos genes del MHC son los más polimórficos del genoma. ¿Qué quiere decir esto? Que existen múltiples variantes alélicas del mismo gen y por eso las proteínas que producen estos genes son diferentes en su secuencia de aminoácidos, a pesar de que, como ya les dije, la función y la estructura de esas moléculas del MHC es exactamente la misma. Otra característica importante es que la expresión de estos genes del MHC es codominante. Esto quiere decir que tanto los genes que heredamos de mamá como los que heredamos de papá van a ser expresados sobre las superficies de las células. Aquí no hay genes recesivos ni genes dominantes, sino que codominan. Ambos dominan y se expresan. La tercera característica de los genes del MHC es la poligenia, lo cual nos indica que existen varios genes y estos varios genes codifican para proteínas que son funcional y estructuralmente idénticas. Aquí observamos la organización de los genes del MHC. Como ya les dije, se encuentran en el cromosoma número 6, específicamente en el brazo
corto de este cromosoma. Aquí observamos el centrómero y a los extremos del cromosoma ustedes ya saben que están los telómeros. Específicamente, los genes del HLA o del MHC humano se localizan en esta región que está aquí del brazo corto. Esa región se denomina 6 porque es el cromosoma 6, P de petit, que significa que están en el brazo corto del cromosoma 6 y en la región 21.31. Ahí es donde se encuentran los genes del MHC. La región del MHC, como ustedes pueden observar, ya acá viéndolo a gran escala, se subdivide en 3 regiones. La región más cercana al telómero es la región de clase 1. La región más cercana al centrómero es la región de clase 2. Y en medio de la región de clase 1 y de clase 2 se encuentra la región de clase 3. La región de clase 3 de momento no nos interesa. Las que nos interesan ahorita son las regiones de clase 1 y las regiones de clase 2, que son las que contienen los genes que codifican para las moléculas del MHC1 y 2 respectivamente. En la región 3 hay otros genes de interés inmunológico, como por ejemplo, aquí se encuentran los genes que codifican para las proteínas C2 y C4 de complemento, y también se encuentran los genes que codifican para algunas citocinas, como por ejemplo el gen que codifica para TNF-alfa, pero a esta región no la vamos a estudiar. Aquí tenemos nuevamente la organización genética del MHC. Observamos solamente ya a la región de clase 1 y a la región de clase 2. En la región de clase 1 observamos que hay 3 locus, recordando que un locus es el lugar específico del cromosoma donde está localizado un gen. Esos 3 locus se denominan HLA-A, HLA-B y HLA-C. Y cada locus contiene un gen. Esos genes se denominan genes A, ya que codifican para una cadena polipeptídica conocida como cadena alfa, y esa cadena alfa forma parte de la molécula del MHC de clase 1. En la región de clase 2 hay 3 loci. Loci es el plural de locus y decimos loci porque podemos observar que en cada loci HLA de P, HLA de Q y HLA de R existe más de un gen. El loci HLA de P posee un gen A y un gen B. El gen A codifica para una cadena alfa y el gen B codifica para una cadena polipeptídica beta. Y estas cadenas alfa y beta forman o constituyen a las moléculas del MHC de clase 2. Lo mismo para DQ. El loci de Q, HLA de Q, posee 2 genes, uno A y uno B. El A codifica para una cadena alfa, el B para una cadena beta, y ambas cadenas polipeptídicas forman una molécula del MHC clase 2. En el caso del loci HLA-DR tenemos un gen extra B. Entonces dijimos, en los locus HLA-A, HLA-B y HLA-C hay un gen A que codifica para una cadena alfa, y esa cadena alfa forma parte de las moléculas del MHC de clase 1. Aquí vemos la estructura de esa cadena alfa que constituye o forma parte de las moléculas del MHC de clase 1. Esta cadena alfa o subunidad alfa
tiene un peso molecular aproximado de 44 kilodaltones. Tiene un segmento transmembrana gracias al cual se encuentra anclada unida a la superficie de la célula. Tiene una pequeña cola intracitoplasmática carboxilo terminal que, debido a su longitud, es incapaz de traducir señales al núcleo de la célula. La cadena alfa tiene 3 dominios que se enumeran a partir del extremo amino terminal, de tal manera que el dominio más cercano a este extremo amino terminal se denomina alfa 1, luego está alfa 2 y alfa 3. Alfa 3 es el dominio más cercano a la superficie celular y es un dominio tipo inmunoglobulina, es decir, es un dominio que tiene una estructura globular que está formada por 2 láminas de hoja beta plegadas antiparalelas y que se encuentran unidas por un puente disulfuro. Los dominios alfa 1 y alfa 2 forman un surco que va a ser el sitio al cual va a ir unido el péptido que va a ser presentado. Las moléculas del MHC clase 1 son heterodiméricas, lo cual significa que están formadas por 2 cadenas polipeptídicas diferentes. La cadena alfa es una de esas cadenas polipeptídicas. La otra cadena polipeptídica que forma las moléculas del MHC clase 1 se denomina beta 2 microglobulina. La beta 2 microglobulina es una cadena polipeptídica que tiene un peso molecular aproximado de 12 kilodaltones. Es una cadena polipeptídica que está formada por un solo dominio de tipo inmunoglobulina también. Esta no se encuentra anclada a la superficie de la célula, se encuentra interaccionando de forma no covalente con la cadena alfa y le da estabilidad. Esta cadena polipeptídica no se encuentra codificada por genes del MHC, ni siquiera el gen que la codifica se encuentra en el cromosoma 6. El gen que la codifica se encuentra en el cromosoma número 15. La función entonces de la beta 2 microglobulina es estabilizadora y se dice que la cadena alfa es la cadena funcional. ¿Por qué? Porque 2 de sus dominios van a formar el sitio al cual va a ir unido el péptido que va a ser presentado. Las moléculas del MHC clase 2 también son heterodiméricas, es decir, están formadas por 2 cadenas polipeptídicas diferentes que se denominan cadena alfa y cadena beta. En este caso, ambas cadenas polipeptídicas se encuentran codificadas por genes que se encuentran en la región del MHC. La cadena alfa tiene un peso aproximado de 34 kilodaltones y la beta de 32. Ambas cadenas polipeptídicas se encuentran ancladas a la membrana de la célula porque tienen un dominio transmembrana. También tienen una cola citosólica corta que tampoco puede traducir señales al núcleo de la célula. Ambas cadenas polipeptídicas constan de 2 dominios que de igual manera se van a numerar a partir del extremo amino terminal. Tenemos que la cadena alfa tiene un dominio alfa 1 y un dominio alfa 2. La cadena beta tiene un dominio beta 1 y un dominio beta 2. Alfa 2 y beta 2 son los dominios cercanos a la membrana de la célula y son dominios tipo inmunoglobulina. Los dominios alfa 1 y alfa 2 son los dominios que forman el surco, que es el sitio al cual va a ir unido el péptido antigénico que va a ser presentado. Por esta razón, ambas cadenas se consideran cadenas funcionales, ya que ambas contribuyen con un dominio para formar el surco de unión para el péptido presentado al TCR. Recapitulando lo que ya habíamos dicho, pero para que quede un poco más claro, tenemos la organización de genes del MHC o HLA. Tenemos la región de clase 1 que consta de 3 locus,
el locus HLA-A, HLA-B y HLA-C. Cada uno de estos locus contiene un gen que se denomina gen A, el cual codifica para la cadena alfa de las moléculas del MHC de clase 1. El gen que codifica para la otra cadena polipeptídica que conforma a las moléculas del MHC clase 1 no se encuentra en esta región, se encuentra de hecho en un cromosoma diferente al cromosoma 6. Aquí mucho ojo porque puede prestarse a confusión que haya 3 genes A. Pudiéramos pensar que este gen codifica para este dominio, que este otro codifica para este dominio y que este otro codifica para el dominio alfa 3, pero eso no es así. Un gen A codifica para toda la cadena polipeptídica alfa completa. Este de igual manera codifica para una cadena alfa completa y este de igual manera. En la región de clase 2 tenemos 3 loci que son HLA-DP, DQ y DR. Cada uno de estos loci contiene genes A y genes B que codifican el gen A para la cadena polipeptídica alfa y el gen B para una cadena polipeptídica beta. Nuevamente tenemos la organización de genes del MHC, tenemos al cromosoma 6, aquí está al revés, es decir, aquí tenemos al brazo corto. En las diapositivas anteriores que hablaban de organización genética teníamos al brazo corto de este lado, pero eso no importa. Lo que solamente tienen que tener claro es que, por ejemplo, la región de clase 1 siempre va a ser la que está más alejada del centrómero. Pero para lo que les puse esta diapositiva es para que vean lo siguiente. En la región de clase 1, además de que tenemos a los locus HLA-A, B y C, tenemos otros locus que codifican para moléculas del MHC no clásicas. HLA-A, B y C son moléculas del MHC clásicas y por ejemplo HLA-G o HLA-E son moléculas, bueno, estos son genes, ¿no? Pero lo que codifican estos genes son moléculas del MHC no clásicas. ¿Cuál es la diferencia de las clásicas con las no clásicas? Bueno, en función son diferentes. Y otra diferencia es que las moléculas del MHC no clásicas tienen una expresión en las células mucho más restringida que las moléculas clásicas. Vamos a poner el ejemplo de HLA-G. HLA-G es una molécula del MHC no clásica que se expresa en la membrana torofoblástica, que es la que rodea la placenta, y la función de HLA-G es o tiene que ver con proteger al feto para que éste no sea rechazado. En la región de clase 2, además de que observamos los locus que codifican para las moléculas del MHC o del HLA clásicas, HLA, DR, DP y DQ, observamos otros genes. Por ejemplo, hay genes que están involucrados en el procesamiento y en la presentación del antígeno. Y aquí tenemos la región de clase 3, que como ya les había mencionado, tenía algunos genes que codificaban para citocinas como el TNF-alfa y algunos otros genes que codificaban para proteínas de complemento. Aquí se muestra nuevamente la estructura de la molécula del MHC clase 1. Podemos observar los 3 dominios que forman a la cadena alfa. Tenemos alfa 1, alfa 2, alfa 3. Tenemos al único dominio que conforma a la beta 2 microglobulina. Podemos observar que cada uno de los dominios de la cadena alfa tiene un aproximado de 90 aminoácidos, mientras que el dominio de la beta 2 microglobulina consta aproximadamente de 100 aminoácidos. Si nosotros purificáramos, por ejemplo, a la beta 2 microglobulina de varios individuos
y determináramos la secuencia de aminoácidos en cada una de esas beta 2 microglobulinas purificadas, nos daríamos cuenta que la secuencia de aminoácidos en todas esas dos beta 2 microglobulinas que son de individuos diferentes, la secuencia es exactamente la misma. Es decir, la beta 2 microglobulina es una proteína no polimórfica, es monomórfica, hay una sola forma de ella. Algo similar sucedería si purificáramos a la cadena alfa y secuenciáramos el dominio alfa 3. El dominio alfa 3 es en secuencia de aminoácidos altamente conservado. El polimorfismo se restringe a los dominios que forman el sitio de unión para el péptido, como lo vamos a ver en diapositivas posteriores. Aquí observamos a las moléculas del MHC de clase 2. Tenemos la cadena beta, tenemos a la cadena alfa, dominio beta 1, dominio beta 2, dominio alfa 1, dominio alfa 2. Cada uno de estos dominios están constituidos por aproximadamente 90 aminoácidos. Y nuevamente, los dominios, que son los que no forman los sitios de unión al péptido como beta 2 y alfa 2, son en secuencia de aminoácidos conservados, mientras que alfa 1 y beta 1, que son los que forman el sitio de unión para el péptido, son polimórficos. En esta imagen podemos ver nuevamente la estructura, pero a manera de cintas, de las moléculas del MHC clase 1 y de las moléculas del MHC de clase 2. En azul turquesa observamos a la cadena alfa de las moléculas del MHC clase 1 y en azul más oscuro observamos a la beta 2 microglobulina y podemos ver el dominio tipo inmunoglobulina. En este caso, en las moléculas del MHC clase 2 vemos en azul turquesa a la cadena alfa con sus dos dominios, uno de tipo inmunoglobulina, el alfa 2, y en azul oscuro vemos a la cadena beta y observamos que el dominio beta 2, como ya les había dicho, también es un dominio tipo inmunoglobulina. Si nosotros nos asomáramos por encima de las moléculas del MHC clase 1 y de clase 2, observaríamos esto que está aquí. Esto es el sitio de unión para el péptido, que en el caso de clase 1, ese sitio de unión para el péptido está formado por los dominios alfa 1 y alfa 2. Y aquí observamos al dominio alfa 1 en azul turquesa y en azul más fuerte observamos al dominio beta 1, que son los que conforman el sitio de unión para el péptido. Observamos la estructura de estos surcos o sitios de unión para el péptido y podemos observar que hay una lámina de hojas beta plegadas antiparalelas que forman el piso de este sitio de unión para el péptido, y sobre esa lámina de hojas beta plegadas podemos observar dos alfa hélices. Lo mismo sucede en el caso del sitio de unión en las moléculas del MHC de clase 2, solamente que aquí podemos distinguir dos colores diferentes porque el sitio de unión para el péptido está formado por dominios que pertenecen a cadenas polipeptídicas diferentes, pero de igual manera vemos una lámina de hojas beta plegadas antiparalelas y las dos alfa hélices a los costados o flanqueando a esa lámina que funge como el piso de ese surco de unión para el péptido. Aquí podemos observar nuevamente la estructura de ese sitio o surco de unión para el péptido en las moléculas del MHC. En este caso serían las moléculas del MHC clase 2 porque observamos dos colores diferentes. Observamos la lámina de hojas beta plegadas al fondo y las dos alfa hélices flanqueando ese piso del sitio de unión para el péptido. En el caso de las moléculas del MHC clase 1, ese sitio de unión para el péptido
está formado por dos dominios que pertenecen a una misma cadena polipeptídica, y por esa razón los extremos del surco se encuentran cerrados. Entonces, los péptidos que se unan a este surco van a ser péptidos de tamaño pequeño que andan alrededor de los 7 a 11 aminoácidos. El péptido queda como embebido entre los dos dominios alfa 1 y alfa 2 que forman el sitio de unión. En cambio, en las moléculas del MHC clase 2, al ser dominios de cadenas polipeptídicas diferentes que se encuentran unidas entre sí de manera no covalente, el sitio de unión para el péptido, los extremos del sitio de unión para el péptido van a estar más abiertos. Esto hace que el péptido pueda ser de mayor longitud. El péptido que va a ser presentado y que se une a las moléculas del MHC clase 2 puede tener una longitud mayor a los 14 aminoácidos, y se han encontrado péptidos de hasta 30 aminoácidos, y eso es debido a esto que les comento. Debido a que son dominios de cadenas polipeptídicas diferentes que se encuentran unidas por enlaces débiles o enlaces no covalentes, los extremos del sitio de unión para el péptido se encuentran abiertos, y eso hace que el péptido que se une pueda ser de una longitud mayor porque puede sobresalir de esos extremos. Como les comentaba hace un momento, en las moléculas del MHC de clase 1, el sitio de unión para el péptido está formado por los dominios alfa 1 y alfa 2. Y yo les decía que el polimorfismo o la variación en la secuencia de aminoácidos se encuentra precisamente en esos dos dominios. Recordemos que el dominio alfa 3 dijimos que era altamente conservado y que el dominio de la beta 2 microglobulina era monomórfico. Aquí en esta gráfica podemos observar la variabilidad de cada uno de los residuos de la cadena alfa, y observamos que en los dominios alfa 1 y alfa 2 es donde se encuentra mayor variabilidad, mientras que en el dominio alfa 3 no observamos esta variabilidad que aquí observamos en barras rojas, y que aquí en la figura lo podemos observar la variación en los círculos rojos. En las moléculas del MHC de clase 2 dijimos que el sitio de unión está formado por el dominio alfa 1 y por el dominio beta 1. En este caso, el polimorfismo se encuentra restringido al dominio beta 1. El dominio alfa 1, que es el otro dominio que forma el sitio de unión para el péptido, no muestra variabilidad. Y los dominios beta 2 de esta cadena y el alfa 2 de la cadena alfa tampoco van a mostrar variabilidad. Aquí el polimorfismo se restringe al dominio beta 1 de las moléculas del MHC clase 2. Recordemos que las características de los genes del MHC son tres: un elevado polimorfismo, la expresión codominante de los genes y la poligenia. En esta primera imagen vemos que debido al polimorfismo, es decir, al gran número de variantes alélicas en la población, heredamos genes diferentes de cada uno de nuestros progenitores. En esta gráfica de aquí de abajo podemos observar el número de variantes de los genes del MHC. Vemos claramente que en el caso de las moléculas del MHC de clase 2, el que presenta mayor número de variantes es HLA-DR B. Este gen tiene una gran cantidad de variantes alélicas. En el caso de clase 1, el HLA-B es el que presenta mayor número de alelos. Estos números que ustedes ven en la parte superior de las barras corresponden al número de alelos que se han encontrado en cada uno de estos genes. Sin embargo, esos números se actualizan constantemente, ya que se descubren más y más alelos cada vez. Los datos actualizados en cuanto al número de alelos para cada uno de esos genes los tenemos en esta tabla.
Sin embargo, podemos observar que pese a que hay mayor número de alelos en cada uno de esos genes, la tendencia de que HLA-B y HLA-DRB sean los que presentan mayor número de alelos se mantiene. En esta segunda imagen que observamos aquí, vemos la característica de la poligenia, es decir, no hay un solo gen, o sea, no heredamos un solo gen de cada uno de nuestros progenitores, sino que heredamos varios genes que codifican para proteínas funcional y estructuralmente idénticas. Sin embargo, no heredamos haplotipos iguales debido al mismo polimorfismo que existe. Recordemos que un haplotipo es la combinación de alelos en cada uno de los cromosomas. Debido al polimorfismo y a la poligenia, o sea, si combinamos esas dos características, vamos a obtener lo que observamos en esta tercera imagen. Vamos a tener dos haplotipos diferentes que heredamos de cada uno de nuestros progenitores, y si a esto le sumamos el hecho de que los genes se expresan predominantemente, tendremos que en la superficie de las células los productos genéticos, todos ellos van a ser expresados. Entonces la pregunta sería, ¿cuántas moléculas del MHC o del HLA1 y cuántas variantes o cuántas moléculas diferentes de clase 2 van a estar presentes sobre la superficie de nuestras células? Bueno, vamos a explicarlo. Tenemos el haplotipo que heredamos de nuestra madre y el haplotipo que heredamos de nuestro padre. Aquí podemos observar cada uno de los locus. Ya sabemos que los locus de clase 1, tanto paternos como maternos, tienen un gen A que codifica para la cadena alfa de las moléculas del MHC clase 1, mientras que los loci de P, de Q y de R tienen o contienen genes A y B que codifican para las cadenas alfa y beta, las moléculas del MHC de clase 2. Entonces, si tomamos en cuenta la expresión codominante, el polimorfismo y la poligenia, podemos intuir que en la superficie de una célula nucleada vamos a tener 6 moléculas del MHC clase 1 diferentes. ¿Por qué? Porque se va a expresar este gen y va a producir una cadena alfa. Aquí la tenemos. Se va a expresar también este gen y me va a producir otra cadena alfa. Se va a expresar este gen y me va a producir esta cadena alfa. Este y este. A esas cadenas alfa se le va a sumar la beta 2 microglobulina, que es codificada por un gen monomórfico que se encuentra en el cromosoma 15. En lo que respecta a las moléculas del MHC de clase 2, podemos observar lo siguiente. En el caso del loci de P, podemos intuir que estos dos genes se van a expresar y voy a tener una molécula del MHC clase 2 sobre la superficie de una célula presentadora de antígeno profesional. Estos dos se van a expresar y voy a tener esta molécula del MHC clase 2. El gen A y el gen B se expresan y forman a la molécula del MHC clase 2. Pero también puede haber expresión cis, expresión trans. Eso quiere decir que este gen se expresa y me forma una cadena alfa, y esa cadena alfa se va a combinar con la cadena beta que me produzca este gen beta. Aquí lo podemos ver. De igual manera, la cadena alfa se combina de manera aleatoria con la cadena beta producida por este otro gen.
me genera esto. Lo mismo para DQ, que es lo que está aquí. La combinación de la cadena polipeptídica alfa y beta, y la combinación de este con este y de este con este. Lo mismo para DR, este con este, este con este, este con este y este con este, y ahí están las cuatro. Entonces la respuesta es que debido al polimorfismo, la poligenia y la codominancia, se expresan en la superficie de las células nucleadas 6 variantes o 6 moléculas del MHC de clase 1 diferente y más de una docena de variantes del MHC de clase 2 en las células presentadoras de antígeno profesionales. Mucho ojo. El que yo diga que se expresan 6 moléculas del MHC sobre la superficie de las células nucleadas no quiere decir que solamente 6 se van a expresar, se expresan una gran cantidad de ellas, pero diferentes solamente 6. O en su caso, en clase 2, diferentes 12 o más. Entonces, si tenemos la expresión reducida de moléculas del MHC clase 1 y de moléculas del MHC clase 2, quiere decir entonces que solamente se presentarán 6 péptidos antigénicos diferentes al TCR de los linfocitos T, o en el contexto de clase 2 solamente se podrán presentar 12 péptidos antigénicos diferentes. La respuesta definitivamente es no. Existe una gran cantidad de péptidos antigénicos que se presentan al TCR de los linfocitos T. La unión de una molécula del MHC con el péptido antigénico difiere de la unión que llevan a cabo el TCR o los anticuerpos con los antígenos. Es decir, ustedes ya saben que la unión del BCR, del TCR, de un anticuerpo soluble con el antígeno es exquisitamente específica. Es decir, es como una llave y una cerradura, y basta que cambiemos un poco la estructura de la llave para que ya no encaje. Bueno, la unión del péptido con la molécula del MHC no es de ese modo, no es específica, es todo lo contrario. La unión del péptido con la molécula del MHC se dice que es promiscua. ¿Por qué? Porque una molécula del MHC, una sola molécula del MHC, puede unir varios péptidos antigénicos diferentes, uno a la vez, pero puede unir muchos péptidos antigénicos diferentes. Y esto facilita la generación de las respuestas inmunológicas, porque con una pequeña cantidad de moléculas del MHC diferentes se puede presentar una gran cantidad de péptidos diferentes a los linfocitos T. Aquí tenemos el sitio de unión que ya conocemos de las moléculas del MHC, el sitio de unión para el péptido en las moléculas del MHC. La estructura ya la conocen, una base de lámina de hojas beta plegadas antiparalelas y dos alfa hélices flanqueando los lados de ese surco de unión para el péptido, y aquí podemos ver al péptido que se está uniendo. Bueno, dijimos que la unión de los péptidos con la molécula del MHC es promiscua. ¿Por qué? Porque varios péptidos diferentes pueden unirse o encajar en este surco o en este sitio de unión para el péptido. Aquí observamos 1, 2, 3, 4 péptidos antigénicos diferentes. Pueden ver el extremo amino terminal, pueden ver el aminoácido en la posición 1, en la posición 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Extremo carboxilo terminal de este péptido. Entonces este péptido tiene 9 aminoácidos, lo cual concuerda con lo que ya habíamos dicho, que la molécula del MHC une péptidos de tamaño pequeño. Tenemos un segundo
péptido que tiene definitivamente una secuencia de aminoácidos diferente. Este tercer péptido de la misma manera es diferente en secuencia de aminoácidos a estos dos, y lo mismo sucede con este cuarto péptido que observamos aquí. Estos cuatro péptidos, si ustedes se fijan, en la posición 2 y en la posición 9 tienen aminoácidos que son idénticos o que tienen características similares. Por ejemplo, la valina, la isoleucina y la leucina son aminoácidos que tienen como característica en común que son aminoácidos de cadena ramificada. Bueno, pues basta con estos péptidos que se encuentran localizados en posiciones específicas para que estos péptidos, que son diferentes en secuencia de aminoácidos, puedan unirse a la misma molécula del MHC. Y estos residuos que están encerrados en círculo rojo son los que van a determinar el anclaje o la unión del péptido a la misma molécula del MHC. A esos residuos se les llama así, residuos de anclaje, y son aminoácidos que son iguales o que son muy similares y que se encuentran localizados en posiciones específicas, en 2 o 4 posiciones específicas dependiendo del tipo de molécula del MHC de la que estemos hablando. En este caso estamos hablando de moléculas del MHC de clase 1 y necesitamos 2 aminoácidos localizados en estas posiciones para que puedan unirse a la misma molécula del MHC. Si ustedes se percatan, en este caso los aminoácidos se encuentran en los extremos del péptido. En el caso de las moléculas del MHC clase 2, aquí tenemos el sitio de unión para el péptido, y lo primero que observamos es que los péptidos que se pueden unir a la misma molécula del MHC clase 2 tienen un tamaño mayor. Por ejemplo, aquí tenemos un péptido que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 aminoácidos, y pues todos los péptidos que ustedes ven aquí tienen secuencias aminoácidicas diferentes, pero todos pueden unirse a la misma molécula del MHC. Y eso lo pueden hacer gracias a que tienen residuos de anclaje localizados en posiciones específicas. En este caso ya no están en los extremos, sino que están distribuidos a lo largo de todo el péptido, y son estos péptidos con los cuales, estos aminoácidos, perdón, con los cuales el péptido se va a anclar a la molécula del MHC. Aquí observamos una molécula del MHC, podemos intuir que es una molécula del MHC clase 1 debido al tamaño de los péptidos que puede unir. En este caso son péptidos que tienen 9 aminoácidos que están representados por cada una de los barrilitos, y los residuos de anclaje serían los barrilitos que son más largos, el rojo y el verde en este caso. Este es un péptido diferente, se ve que los colores en cada posición son diferentes, cada color representa un aminoácido diferente, pero los residuos de anclaje son exactamente los mismos. Entonces eso hace que con esos residuos de anclaje localizados a los extremos del péptido, los dos péptidos, aunque sean diferentes, puedan unirse o anclarse a la misma molécula del MHC. En el caso de este tercer péptido podemos observar que los residuos de anclaje se encuentran localizados al extremo, pero ya no en la misma posición que aquí, y además son residuos aminoácidos diferentes, por lo tanto ese péptido no puede unirse a esta molécula del MHC por no tener los residuos de anclaje localizados ni en la misma posición, ni tampoco ser iguales o tener características similares. En esta tabla podemos observar las características de la unión de los péptidos a las moléculas del MHC de clase 1 y de clase 2. Sabemos que las moléculas del MHC de clase 1 tienen un surco de unión para el péptido que está formado por dos dominios que corresponden a una misma cadena, a la cadena alfa. Estos dominios son alfa 1 y alfa 2.
En el caso de las moléculas del MHC clase 2, el sitio de unión para el péptido lo forman dos dominios que pertenecen a cadenas diferentes, a la cadena alfa y a la cadena beta, y los dominios son alfa 1 y beta 1. En el caso del surco de unión en las moléculas del MHC clase 1, este sitio o surco de unión se encuentra cerrado en ambos extremos, contrario a lo que sucede en el sitio de unión para el péptido en las moléculas del MHC clase 2, donde ésta se encuentra abierta a ambos extremos, y eso hace posible que el péptido pueda extenderse hacia los lados del surco de unión y la longitud de estos péptidos sea mayor que la de los péptidos que se unen a moléculas del MHC clase 1. En clase 2, los péptidos tienen un tamaño que anda alrededor de los 13 a los 18 aminoácidos, aunque se han logrado purificar péptidos de hasta 30 aminoácidos. Y en las moléculas del MHC clase 1 se acomodan péptidos que tienen una longitud aproximada de 8 a 10 aminoácidos. Otra literatura les puede manejar de 7 a 9 aminoácidos, pero pues están en el rango. En lo que respecta a los residuos de anclaje de los péptidos, podemos decir que estos, en los péptidos que se unen a las moléculas del MHC clase 1, esos residuos de anclaje se encuentran en los extremos del péptido, mientras que los péptidos que se unen a moléculas del MHC clase 2, esos residuos de anclaje se encuentran distribuidos a todo lo largo del péptido. En esta tabla podemos observar la expresión de las moléculas del MHC clase 1 y clase 2 en diferentes poblaciones celulares. Las moléculas del MHC de clase 1, ya habíamos dicho, que se expresan sobre la superficie de todas las células nucleadas. Esto significa que los eritrocitos, al no tener núcleo, no expresan moléculas del MHC de clase 1. Mientras que las moléculas del MHC clase 2 se expresan de manera más restringida solamente en células presentadoras de antígeno profesionales, como los linfocitos de los macrófagos, las células dendríticas. Las moléculas del MHC de clase 2 también se expresan en células epiteliales tímicas, porque si ustedes recuerdan, son estas células las que le presentan el antígeno a los timocitos cuando se encuentran en sus etapas de maduración, para hacer la selección positiva o negativa de estas células de acuerdo al tipo de receptor que hayan logrado expresar. Bueno, entonces, con base en todo lo que hemos dicho hasta el momento, sabemos que todas las células nucleadas de nuestro cuerpo son células presentadoras de antígeno, ya que pueden mostrar al antígeno unido a la molécula del MHC de clase 1. A las células que presentan el antígeno en el contexto de clase 1 no se les llama células presentadoras de antígeno, a pesar de que lo son. Se les conoce como células blanco o células diana. La razón por la que se les conoce así es que cuando una célula presenta antígeno unido a la molécula del MHC de clase 1, se lo va a presentar a un linfocito T, CD8 positivo o citotóxico. Ya sabemos que la función de los linfocitos T CD8 positivos o citotóxicos es eliminar a la célula que le muestra el antígeno, y esa es la razón por la cual esta célula, como va a morir, se le conoce como célula blanco o célula diana. Por el contrario, las células presentadoras de antígeno profesionales, que van a presentar al antígeno unido a la molécula del MHC clase 2, se lo presentan a los linfocitos T cooperadores, y ya sabemos que la función de estos linfocitos T cooperadores es precisamente ayudar o colaborar con la célula que le está presentando el antígeno. Si esta es una célula B, si es un linfocito B, sabemos que le va a presentar el antígeno preferentemente a un linfocito cooperador de tipo TH2, el cual le va a proporcionar las citocinas que necesita para transformarse en una célula plasmática productora y secretora de anticuerpos. Si es un macrófago, por ejemplo, se lo presentará a un linfocito T cooperador de tipo TH1, el cual le va a proporcionar el interferón que el macrófago necesita para incrementar su capacidad microbicida.
Aquí tenemos nuevamente la presentación de antígeno en el contexto de clase 1. Vemos a una célula nucleada, que ya sabemos que se le conoce como célula blanco o célula diana, la cual va a ser eliminada al presentarle el antígeno a un linfocito T citotóxico. Este linfocito T citotóxico se caracteriza porque en su superficie tiene una molécula que se conoce como CD8. Por eso es que esos linfocitos también se conocen como linfocitos TCD8 positivos. Si se dan cuenta, el CD8 o la molécula CD8 también participa en el reconocimiento antigénico, ya que hace contacto con la molécula del MHC de clase 1. En la presentación de antígeno unido a moléculas del MHC clase 2, vemos a la célula presentadora de antígeno profesional, que en este caso es un linfocito B, la cual le va a presentar el péptido a un linfocito T cooperador o CD4 positivo, que se caracteriza porque en su superficie tiene una molécula que se conoce como CD4. Y en la imagen podemos observar que el CD4 hace contacto con la molécula del MHC de clase 2. Es por esta razón que a CD4 y a CD8 se les llama correceptores, ya que participan en el reconocimiento del antígeno junto con el TCR, pero no reconocen al péptido directamente, sino que reconocen a la molécula del MHC que está presentando dicho péptido. Por ese correconocimiento que hace el CD4 a la molécula del MHC de clase 2, se dice que los linfocitos TCD4 están limitados o restringidos a reconocer solamente péptidos unidos a las moléculas del MHC de clase 2. En el caso de los linfocitos T CD8 positivos o citotóxicos, se dice que están limitados o restringidos a reconocer péptidos antigénicos unidos a las moléculas del MHC de clase 1. En esta imagen vemos la superficie de un linfocito T cooperador. Podemos observar el TCR y podemos observar al correceptor CD4. El TCR va a llevar a cabo el reconocimiento del péptido antigénico unido a la molécula del MHC clase 2, mientras que el correceptor CD4 va a llevar a cabo el reconocimiento de la molécula del MHC clase 2 que se encuentra sobre la superficie de la célula presentadora de antígeno profesional. Específicamente, el CD4 va a reconocer al dominio beta 2 de la cadena beta de estas moléculas del MHC de clase 2. Aquí tenemos la superficie de un linfocito citotóxico. Podemos observar al TCR, que ya sabemos que su función es reconocer al péptido unido a la molécula del MHC clase 1, y observamos al correceptor CD8. Este correceptor CD8 va a hacer contacto o va a interaccionar con la molécula del MHC clase 1 que tiene al péptido antigénico unido. Y específicamente el CD8 va a reconocer al dominio alfa 3, que es un dominio conservado de la cadena alfa que constituye las moléculas del MHC de clase 1. En esta imagen podemos ver ya la interacción entre las células presentadoras y los linfocitos T, tanto CD8 como CD4, y podemos observar las estructuras de los correceptores CD4 y CD8. Entonces tenemos un linfocito T CD8 que en su superficie tiene al TCR, en este caso es un TCR constituido por cadenas alfa-beta, y también en su superficie tiene al correceptor CD8. El correceptor CD8 es un heterodímero formado por dos cadenas polipeptídicas diferentes, cadenas polipeptídicas alfa y beta, las cuales tienen un solo dominio. En la superficie de la célula blanco, que está presentando antígeno en el contexto de clase 1, pues observamos a esta molécula precisamente de clase 1, observamos la estructura que ya sabemos que tienen esas moléculas, una cadena alfa y una cadena beta 2 microglobulina,
la cadena alfa anclada a la membrana de la célula y los tres dominios alfa 1, alfa 2 y alfa 3 presentes. Los dominios que forman el sitio al cual va a ir unido el péptido son los dominios alfa 1 y alfa 2, y recordemos que el dominio alfa 3 es altamente conservado y el único dominio de la beta 2 microglobulina también es monomórfico. Aquí podemos observar que el TCR hace contacto o reconoce tanto al péptido antigénico como a la molécula del MHC, mientras que el correceptor CD8, específicamente con su cadena alfa, hace contacto con el dominio alfa 3 conservado de la molécula del MHC de clase 1. En lo que respecta a la presentación de antígeno en el contexto de clase 2, pues tenemos a la célula presentadora de antígeno profesional, que puede ser un linfocito B, un macrófago o una célula dendrítica, que expresa sobre su superficie la molécula del MHC clase 2 con el péptido antigénico unido. Sabemos que la molécula del MHC clase 2 consta de dos cadenas polipeptídicas, cada una de ellas con dos dominios. Los dominios alfa 1 y beta 1 son los dominios que forman el sitio de unión para el péptido. Específicamente el beta 1 es el que presenta el polimorfismo. Acá son los dos dominios alfa 1 y alfa 2 los que presentan el polimorfismo. Aquí es el polimorfismo restringido al dominio beta 1, y sabemos que alfa 2 y beta 2 son dominios altamente conservados. En la superficie del linfocito TCD4 positivo o cooperador observamos las dos cadenas polipeptídicas alfa beta del TCR, y observamos que este TCR está reconociendo al péptido antigénico y está reconociendo también a la molécula del MHC. El correceptor CD4 en este caso es monomérico, es una sola molécula que está formada por 4 dominios, los cuales se denominan D1, D2, D3 y D4. Y podemos observar que el dominio D1 es el que hace contacto con el dominio beta 2 conservado de la cadena beta de las moléculas del MHC de clase 2.